el miedo cobra vida. Susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se valienta la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Muy buenas noches, queridos amigos de Ecos del Averno. Podéis sentirlo ya, ¿verdad? Esa especie de cosquilleo en la piel o ese aliento frío en la nuca que nos hace mirar por encima del hombro, aunque estemos solos en nuestra habitación. Esta noche es que no es una más, no es una noche cualquiera. Es Halloween, la víspera de Todos los Santos. El momento en que podemos decir que el mundo se tiñe de naranja y negro y lo inexplicable se filtra por las grietas de la realidad. Imagina que estás aquí conmigo, sentado junto a una hoguera crepitante, con el viento otoñal llevando susurros de otros tiempos. Esta noche no solo te voy a contar historias, te voy a invitar a vivirlas, a sentir el pulso de las almas que regresan, atraídas por la luz de nuestras linternas y el calor de nuestros miedos más íntimos. Cierra los ojos por un segundo, respira hondo y deja que la oscuridad te envuelva. Ya puedes oír ese crujido en la distancia o ese susurro que parece llamarte por tu nombre. No es el viento. Es el velo entre los vivos y los muertos haciéndose aún más delgado, permitiendo que lo antiguo toque lo presente. En este especial de Halloween de hoy, exploraremos orígenes que se pierden en la niebla celta. También hablaremos de noches donde los muertos caminan entre ofrendas mexicanas, desapariciones que congelan la sangre en una fiesta de disfraces, leyendas irlandesas que iluminan la oscuridad con carbones ardientes y asesinatos que transforman la alegría de los dulces en un eco de tragedia. Y todo, por supuesto, como siempre, basado en hechos reales y documentados. Son testimonios que han sobrevivido al tiempo, documentos que guardan secretos. ¿Estás listo para cruzar el velo conmigo? Porque una vez que empecemos, el susurro no te dejará ir. Respira hondo otra vez y déjate llevar conmigo por la noche de las almas. Pero recuerda, lo que escuches aquí es real y podría seguirte cuando apagues la luz. Antes de comenzar el podcast de hoy de Ecos del Averno, déjame decirte algo personal. Esta noche es para ti, querido acólito del Averno.
tú que has estado conmigo en cada eco y en cada sombra. ¿Recuerdas la última vez que sentiste un escalofrío al escuchar una historia? Esa es la magia de Halloween. Nos une en el miedo, nos hace sentir vivos. Vamos a empezar hablando de las raíces antiguas, donde todo comenzó. Y sin más dilación, arrancamos el especial Halloween de Ecos del Averno. Bienvenidos. Y ahora cerremos los ojos juntos e imaginemos que estamos en una colina verde de Irlanda, hace más de 2000 años, con el sol poniéndose en un horizonte teñido de rojo sangre. Los celtas, un pueblo guerrero y místico que dominaba las tierras de Europa occidental, celebraban Samhain, una fiesta que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno oscuro. Samhain no era solo una celebración, era un momento sagrado donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía tan delgado que las almas podían cruzarlo. Según muchas fuentes como Wikipedia y el National Geographic, en su artículo 30 de octubre del 2023, Samhain tiene orígenes paganos celtas, con tumbas de corredor neolíticas en Irlanda alineadas con la salida del sol en esa fecha, como la de Newgrange, que data de 3200 años antes de Cristo y se ilumina precisamente durante el Samhain. Hace más de 2000 años, los celtas creían que en esta noche los espíritus de los ancestros regresaban para visitar a sus familias. Pero no solo ellos. También lo hacían las criaturas malignas del otro mundo, como hadas y demonios, buscando entrar en nuestro plano. Ronald Hutton, en su libro Station of the Sun, de 1996, basado en crónicas celtas como el Leabhar Gabála, el libro de las invasiones de Irlanda del siglo XI, explica que el Samhain se celebraba del 31 de octubre al 1 de noviembre, con hogueras encendidas en las colinas para guiar a los buenos espíritus y ahuyentar a los malos. Las familias dejaban comida y bebida fuera de sus casas para apaciguar a las almas errantes, una costumbre que Hutton liga directamente a las ofrendas modernas de Halloween. Pero Samhain tenía su lado oscuro, un terror que se colaba en la fiesta. En leyendas recopiladas por Lady Gregory en Gods and Fighting Men de 1904, se cuenta que en esta noche el rey de los Side, que serían las hadas, abría portales y quien se acercaba demasiado podía ser arrastrado al otro mundo. Un reino de eterna juventud, pero también de engaños mortales. Los druidas, sacerdotes celtas, realizaban rituales donde se sacrificaban animales para prever el futuro. Según nos cuenta Miranda Green en The Celtic World en 1993, y además usaban máscaras de animales para confundir a las entidades malévolas, protegiéndose de su ira. Un testimonio histórico viene de los monjes cristianos del siglo IX, como en los Annals of Ulster, donde registran festivales paganos en los que los espíritus errantes aterrorizaban aldeas, interpretados como presagios de invasiones o plagas. Con la llegada del cristianismo, el Samhain se fusionó con el Día de Todos los Santos, según Hutton, pero sus raíces paganas persisten en la celebración de Halloween. En la Irlanda moderna, el Festival del Samhain, en el condado de Meath, atrae a miles cada año, y algunos reportan avistamientos inexplicables. Por ejemplo, en 2018, The Irish Times publicó el testimonio de un participante llamado Seamus O'Connor. Vi luces danzantes en las colinas, como almas perdidas moviéndose al ritmo de un tambor invisible. No era fuego, era algo vivo. ¿Era el viento jugando con las llamas? ¿O algo que cruzó el velo recordándonos que el Samhain no es solo una historia, sino todo un puente que aún se abre cada 31 de octubre? Pensad en esto, queridos amigos.
Y si esta noche, mientras escucháis este podcast, el velo se hace más delgado a vuestro alrededor, ¿oiríais los pasos de un ancestro en vuestro pasillo o el susurro de una hada malévola en vuestro oído? Samhain nos recuerda que Halloween no son solo dulces y disfraces, es todo un ritual donde lo antiguo toca lo presente y donde lo inexplicable se hace real. ¿Os atrevéis a encender una hoguera en vuestra imaginación? ¿O preferís cerrar los ojos y esperar a que pase? Y ahora vamos a cruzar juntos océanos y nos vamos a sumergir en las vibrantes pero misteriosas calles de México, donde la Noche de los Muertos se celebra en el Día de los Muertos. Una tradición que fusiona ritos prehispánicos con el catolicismo colonial. Desde el 1 al 2 de noviembre, las familias construyen altares coloridos, ofrecen pan de muerto, calaveritas de azúcar y visitan cementerios para honrar a sus seres queridos. Según la UNESCO, que lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial en 2008, su origen se remonta a más de 3.000 años, a las civilizaciones azteca, maya y purépecha, que dedicaban festivales a los muertos donde se creía que las almas regresaban guiadas por el aroma de las flores y la luz de las velas. Los aztecas, según el Códice Florentino, compilado por Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, celebraban al dios del inframundo, Mictlantecutli, con ofrendas para ayudar a las almas en su viaje al Mictlán. Con la conquista española en 1521, estos ritos se mezclaron con el Día de Todos los Santos, creando la tradición actual. En Pátzcuaro, Michoacán, las familias navegan en el lago al anochecer con velas, un ritual purépecha documentado en la jornada, donde se cree que los muertos llegan en mariposas monarca para visitar a los vivos. Pero esta fiesta no es solo celebración. También tiene, como no podía ser de otra manera, un lado terrorífico. En Oaxaca, National Geographic reportó avistamientos de figuras etéreas en cementerios durante la noche, interpretados como almas errantes. En 2019, un habitante de Morelia contó a La Jornada lo siguiente: «Vi a mi abuela junto al altar, sonriendo, pero su rostro se desvaneció cuando intenté tocarla. No era un sueño, todos en la familia lo sentimos». En el siglo XVI, Sahagún describió rituales donde se oían lamentos de los muertos y no se les honraba, un eco que persiste en testimonios modernos. En Mixquic, Ciudad de México, las vigilias nocturnas incluyen relatos de almas que piden agua o comida. Un testimonio de 2023 en El Universal de un guardián del cementerio, José Ramírez, cuenta lo siguiente: «Una noche vi luces flotando sobre las tumbas y oí voces susurrando nombres de familiares vivos. ¿Son las almas regresando en paz o es algo que se cuela entre ellas?». El Día de los Muertos nos recuerda que Halloween, en su esencia mexicana, es un puente donde lo vivo y lo muerto se tocan, y como vemos, no siempre es un toque amable. Imaginad que estáis en un cementerio mexicano esa noche. Las velas parpadean sobre los altares, el aroma a cempasúchil se envuelve y una figura familiar se materializa junto a vuestra ofrenda. «Gracias por recordarme», susurra, extendiendo una mano fría. Sentís un tirón en el alma, como si os invitara a cruzar el velo. ¿Os quedaríais abrazando el recuerdo? ¿O, sin embargo, huiríais temiendo que el abrazo os arrastre al otro lado? ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora viajemos juntos de nuevo y volvamos a las verdes y húmedas colinas de Irlanda.
donde la niebla se arrastra como un velo y las hogueras del Samhain iluminan la noche. Aquí, en el siglo XVIII, nació la leyenda de Stingy Jack, un herrero avaro, borracho y astuto que engañó al mismísimo diablo y pagó un precio que aún resuena en cada calabaza tallada que vemos en Halloween. Esta no es una fábula inventada, es una historia oral que ha sobrevivido por siglos, documentada en colecciones de folclore irlandés y que dio origen a uno de los símbolos más icónicos de la festividad. La leyenda se remonta al menos al siglo XVIII, aunque sus raíces podrían ser aún más antiguas, entrelazadas con mitos celtas sobre almas errantes. El nombre completo era Jack el Tacaño o Jack el Ladrón, un hombre conocido en su pueblo por sus trucos y avaricia. La versión más completa aparece en Irish Fairy and Folk Tales de W.B. Yeats en 1892. En ella se narra cómo Jack invitó al diablo a una taberna para tomar una pinta. Cuando llegó la hora de pagar, Jack, sin dinero, convenció al diablo de transformarse en una moneda de 6 peniques para saldar la cuenta, pero en lugar de pagar, Jack metió la moneda en su bolsillo junto a una cruz de plata, atrapando al diablo en forma de metal. El demonio suplicó y Jack finalmente lo liberó a cambio de un año de libertad sin ser reclamado por el infierno. Un año después, Jack volvió a encontrarse con el diablo. Esta vez lo engañó para que subiera a un manzano a recoger una manzana. Mientras el diablo estaba arriba, Jack talló una cruz en el tronco, atrapándolo de nuevo. El trato, 10 años más de vida sin ser llevado al infierno. Pero al morir, Jack no fue aceptado en el cielo por su vida pecaminosa, y el diablo, aún resentido, le negó la entrada al infierno. En su lugar le arrojó un carbón ardiente del fuego infernal, que Jack colocó dentro de un nabo hueco que llevaba como linterna. Desde entonces, Jack of the Lantern, o Jack de la linterna, vaga eternamente entre los mundos, con su luz parpadeante guiando a los perdidos o atrayéndolos a su maldición. Esta tradición para ahuyentar espíritus está documentada en The Book of Halloween de Ruth Edna Kelly de 1919, donde se explica que los irlandeses colocaban estas linternas en las ventanas o puertas durante el Samhain para protegerse de Jack y otras almas errantes. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América en el siglo XIX, especialmente durante la Gran Hambruna, llevaron la costumbre. Pero los nabos eran escasos y las calabazas, abundantes y más fáciles de tallar, se convirtieron en el nuevo medio. Smithsonian Magazine en 2019 confirma que la primera mención de un jack-o'-lantern de calabaza en Estados Unidos data de 1834, en un periódico de Nueva Escocia. Pero la leyenda no es solo historia, tiene sus ecos reales. En The Conversation, en 2024, un estudio científico explica que ciertos vegetales en descomposición, como pueden ser los nabos o las calabazas, pueden emitir una luz fantasmal debido a la bacteria Clostridium perfringens, que produce bioluminiscencia. Esto es lo que podría haber inspirado la idea del carbón ardiente. Y en Irlanda los avistamientos persisten. En 2020, The Irish Times entrevistó a un granjero de Kerry llamado Patrick O'Shea, quien juró haber visto una luz flotante en un pantano durante Halloween. Era pequeña, como una linterna, moviéndose sola. Mi abuelo decía que era Jack, buscando compañía. En 2015, un grupo de exploradores urbanos en el condado de Mayo grabó un vídeo donde una luz anaranjada parpadea en la niebla sin fuente visible. Los comentarios locales insisten, es Jack, aún vagando. Es muy interesante, en 2024 se menciona que en algunos pueblos irlandeses aún se tallan nabos en Halloween como tradición y se deja una vela encendida fuera de la casa para que Jack no entre. Un testimonio del 2022 en Irish Central de una anciana de Galway, Bridget Murphy, dice lo siguiente: mi madre dejaba un nabo tallado en el umbral cada año.
Una noche la vela se apagó sola y oímos pasos en el tejado. Al amanecer el nabo estaba partido por la mitad, como si algo lo hubiera pisoteado. ¿Es casualidad o el peso de una maldición que no se apaga? Pensad en esto, queridos oyentes. Cada vez que talláis una calabaza, estáis recreando el pacto de Jack con el diablo. ¿Y si al encender la vela dentro estáis invocando algo más que luz? Imaginad que sois Jack, condenado a vagar en la noche eterna. Vuestra linterna arde, pero no calienta. El viento os empuja y veis una casa con una calabaza encendida en la ventana. Os acercáis atraídos por la luz y la puerta se abre sola. Una voz susurra: «Entra, Jack. Hay sitio para uno más». ¿Aceptaríais el descanso o seguiríais vagando con ese carbón eterno? Y ahora viajaremos a Greenwich, Connecticut, un barrio de mansiones y privilegios donde la Mischief Night del 30 de octubre de 1975, la prenoche de Halloween, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más notorios y prolongados de la historia americana. Martha Moxley, una chica de 15 años, rubia, alegre y llena de vida, salió esa noche a celebrar con amigos, vestida con un disfraz de bruja o cheerleader, ahí las versiones varían. Participó en travesuras típicas, lanzar huevos, escribir en ventanas con jabón, pero al día siguiente, el 31 de octubre, su cuerpo fue encontrado bajo un árbol de pino en el jardín de su casa, brutalmente asesinada con un palo de golf. Este caso no solo conmocionó a una comunidad rica, se enlazó con la dinastía Kennedy, convirtiéndose en un drama de poder, secretos y justicia tardía. Según el informe policial citado en CBS News en 2022 y el libro Murder in the Greenwich de Mark Fuhrman, Martha fue vista por última vez alrededor de las 9:30 de la noche, saliendo de casa de los Skakel, vecinos y parientes de los Kennedy. El arma del crimen fue un palo de golf Tone y Pena de 6 hierros, parte de un juego que pertenecía a la familia Skakel, encontrado roto en el lugar. Martha fue golpeada con tal violencia que el palo se partió en 3. La cabeza fue usada para apuñalarla post-mortem y su cráneo estaba fracturado en múltiples puntos. Su cuerpo fue arrastrado 24 metros desde el camino de entrada hasta el árbol y sus pantalones estaban bajados, sugiriendo un posible móvil sexual, aunque finalmente no hubo evidencias claras de violación. Los sospechosos principales fueron Michael Skakel, 15 años, y su hermano Thomas Skakel, de 17. Según el testimonio de Michael en su juicio en 2002, admitió haberse masturbado en el árbol donde fue encontrada Martha esa noche, pero negó el asesinato. Thomas, en una declaración policial de 1975, dijo haber tenido un encuentro sexual con Martha horas antes. La investigación inicial fue caótica. La policía local, poco preparada para un crimen tan brutal, contaminó la escena. El caso se enfrió durante décadas, alimentando rumores de encubrimiento por la influencia de los Kennedy. En 1991, el caso resurgió con el juicio de William Kennedy Smith, quien era primo de los Skakel por violación, trayendo atención mediática. En el año 2000, Michael Skakel fue arrestado tras el libro A Well of Evil de Leonard Levitt, que reveló nuevas pruebas. En el juicio de 2002, el testimonio clave vino de Gregory Coleman, un excompañero de Skakel en un centro de rehabilitación, quien dijo que Michael le confesó: «La maté, la golpeé con el palo de golf». Skakel fue condenado a cadena perpetua, pero en 2013 un juez de apelaciones lo liberó por ineficacia de su abogado y en 2018 la Corte Suprema de Connecticut anuló la condena. En 2020 el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó reabrir el caso, dejando a Skakel libre.
El caso sigue siendo un misterio. En 2003, Tony Bryant, amigo de Michael, afirmó en una cinta que 2 chicos de Nueva York estuvieron en Greenwich esa noche y alardearon de golpear a una chica con un palo de golf, pero la cinta fue descartada por falta de corroboración. Ailsa Moxley, hermana de Martha, dijo en una entrevista con IE True Crime en 2024: «Nunca tendremos justicia completa, pero recordamos a Martha como era, llena de vida, riendo en Halloween». En 2022, Oxygen emitió un documental donde un ex detective llamado Frank Garr insistió: «Michael lo hizo, el palo era de su casa y su comportamiento esa noche fue extraño». Greenwich aún recuerda. En 2023, Greenwich Times publicó que residentes evitan el árbol donde fue encontrada Martha y algunos hasta juran oír risas infantiles en la noche de Halloween. Una vecina anónima contó lo siguiente: «Cada año en Mischief Night siento un frío que no explica el viento. ¿Fue un crimen pasional de adolescentes o algo más oscuro, alimentado por la energía de la cercanía de una noche donde las máscaras ocultan la verdad? Imaginad que sois Martha esa noche. La fiesta está en su apogeo. Hay música, risas, disfraces. Salís con un amigo, pero sentís los ojos en vuestra espalda. Una sombra se mueve entre los árboles. Un golpe os derriba, el mundo se oscurece y vuestros últimos pensamientos: ¿por qué yo? ¿Por qué esta noche? ¿Gritaríais en la oscuridad o os enfrentaríais a lo que acecha bajo el disfraz, sabiendo que vuestra voz podría no ser escuchada? Para finalizar nuestro viaje de hoy, imaginad que estáis en una carretera polvorienta de Texas, en la víspera de Halloween de 1957. Una noche fresca donde el viento del llano estacado lleva el olor a tierra seca y a humo de hogueras lejanas. Los niños han vuelto de sus truco y trato y conducís solos con la radio sintonizada en una estación de country que crepita con interferencias. De pronto el motor ruge, las luces parpadean y el mundo se oscurece. Algo brilla en el horizonte, una luz azulada, silenciosa, que se acerca como un fantasma del desierto. Esto no es una fábula, es el incidente de Cleveland, uno de los casos de ovnis más documentados de la historia, reportado por más de 15 testigos en la misma noche. No era una fiesta de disfraces, era algo real. Algo que dejó a un pueblo entero preguntándose si los extraterrestres habían elegido Halloween para su visita. El Cleveland de 1957 era un pueblo agrícola de unos 10.000 habitantes, en el corazón de las llanuras de Texas, donde las carreteras se pierden en la nada y las estrellas parecen tocar el suelo. Esa noche, alrededor de las 10:45, el granjero Pedro Saucedo fue el primero en reportarlo. Según el informe oficial del proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Saucedo condució por la Highway 116 con su amigo Joe Salas, cuando de repente vieron una luz grande y ovalada de unos 200 pies de ancho posada en la carretera delante de ellos. «Era brillante como un faro», dijo Saucedo al Dallas Morning News el 4 de noviembre de 1957. «Se levantó cuando nos acercamos y apagó nuestros faros y el motor. Luego se alejó volando a gran velocidad. Intentaron perseguirlo, pero el coche no respondía hasta que la luz finalmente desapareció. Minutos después, a las 11 de la noche, el testigo Sheldon reportó algo similar al sheriff local. Estaba en su granja cuando una luz cegadora iluminó su patio, apagando su motor y luces. Era como un tren sin ruido», dijo a la policía según el informe del proyecto Blue Book. A las 11:45, Frank Williams, un mecánico, vio la misma luz cerca de su coche estacionado. «El motor se detuvo y sentí un calor extraño», contó al Lubbock Avalanche Journal el 3 de noviembre. «Era ovalada.
con un brillo azul, verde y flotaba a unos 10 metros del suelo. Williams llamó a la policía y el oficial A.J. Fowler corroboró el apagón de motor en su patrulla al acercarse. La noche se convirtió en un caos controlado. A las 12:05, J. Long, un granjero, vio la luz aterrizar en un campo, apagando su tractor. Era silenciosa, pero el calor era intenso, dijo al Dallas Times Herald el 5 de noviembre. A las 1:15, Lynn Dixon, un estudiante, reportó el mismo fenómeno cerca de la ciudad, y su coche también se detuvo por unos 15 minutos. Según el informe del proyecto Blue Book, al menos 15 testigos independientes reportaron lo mismo: luces ovaladas o en forma de diamante que apagaban motores y luces sin ruido y luego desaparecían rápidamente. El sheriff Webb confirmó en una conferencia de prensa el 3 de noviembre: no es un meteorito, algo aterrizó aquí. El proyecto Blue Book, el programa oficial de la USAF para investigar ovnis, clasificó el caso como desconocido en su informe de 1958. Según documentos desclasificados en 1975 y analizados en The UFO Encyclopedia de Jerome Clark. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Walter Rankin, descartó un meteorito por la falta de cráter y el tiempo prolongado de avistamientos. En 1968, el ufólogo J. Allen Hynek, consultor del proyecto, escribió en The Hynek UFO Report que Cleveland era uno de los casos más impresionantes con evidencias electromagnéticas reales. Hubo testimonios posteriores. Por ejemplo, en 1978, Saucedo repitió en The UFO Incident de Richard Dolan: vi símbolos en su superficie, como si fueran letras desconocidas. No era de este mundo. Pero la noche no terminó con luces. A la 1:30, un oficial de policía vio una luz roja que aterrizó en su campo y su radio falló. En 1958, The Cleveland Independent publicó cartas de lectores. Mi coche se apagó 3 veces esa noche. Sentí un calor que no explico. En 2007, Mutual UFO Network reabrió el caso entrevistando a familiares de testigos. La hija de Sheldon dijo: mi padre nunca mintió, vio algo que lo cambió para siempre. En 2017, The Black Bowl desclasificó más archivos USAF, confirmando que no había ninguna explicación convencional. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Fue un ovni probando nuestra tecnología? ¿O algo que eligió Halloween para aterrizar un pueblo dormido? Imaginad a Pedro Saucedo esa noche, conduciendo por la carretera desierta y de repente una luz cegadora le obliga a parar. El motor muere y una figura ovalada brilla a 10 metros. Siente un calor que le quema la piel y un zumbido que llena su cabeza. ¿Qué harías tú en ese lugar? ¿Correrías o te acercarías sabiendo que lo que puedes ver podría cambiarte para siempre? Hemos cruzado velos entre mundos. Sentimos el lamento de los muertos y el frío de lo inexplicable. Esta noche de Halloween nos recuerda que el terror no es solo historia, es un eco que vive en nosotros, un recordatorio de lo frágil que es nuestro velo con lo desconocido, pero también nos enseña a honrar a los que se fueron o a celebrar la vida en medio de la oscuridad. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si tenéis vuestra propia historia de Halloween, podéis enviármela a testimonios@ecosdelaverno.com o cualquier otro testimonio o vivencia paranormal que no podáis explicar. Y sobre todo recordad, en Halloween el velo se hace mucho más fino. ¿Qué escucharás en la oscuridad? Mantén la linterna encendida y tu corazón abierto. Para cualquier otro contacto podéis mandar un correo electrónico a contactos@ecosdelaverno.com. Recordad, como siempre, dejad un comentario en iVoox sobre qué os ha parecido el programa o qué temas os gustaría que tratáramos en un próximo podcast.
También recordaros que es la última semana del concurso de iVoox, del podcast, en su categoría de misterio. Todavía podéis dejar los últimos votos en el enlace que está al principio de la descripción del podcast. Si lo consideráis oportuno, os agradecería cada voto. Y para finalizar, como siempre os digo, estad en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás, más en una noche mágica como la de hoy. Que tengáis una feliz noche de Halloween, un feliz día de los difuntos y una feliz semana. Nos vemos, nos oímos, como siempre, el próximo viernes, aquí en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma.